Espero que hayan podido ver los anteriores, si no igual estamos haciendo todo un repaso a ver cómo llegamos. La idea de hoy es ver cómo llegamos hasta acá, cómo vamos a trabajar con los file resources, cómo los vamos a crear y cómo vamos a probar las APIs, ¿sí? Así que un poco es redondear todo para que ustedes estén listos para el momento de la Connectathon para poder utilizar los recursos Fire para hacer las operaciones. Entonces, básicamente repasando. Ustedes tienen el Docker, que es el nodo de país que tiene todos los servicios que se instalaron. Y esto incluye el servidor Happy, el middleware para IPS, el middleware para las vacunas, el visor de LastPass, etc. Y eso se le agrega una capa más desde las últimas iteraciones del servidor, que es que incluye un servidor de terminología, el Snowden, si no vamos a ver qué es. Y una vez que está deployado, en la última versión del Docker, esto de las URLs, el mapeo de las URLs fue cambiando un poquito en las distintas versiones, pero en la última versión del Docker quedó mapeado a barra Fire, a barra Connectaton Swagger o barra Browser. Si está por ahí Sergio, y si es diferente me avisa, Peñafiel, que fue el que hizo la configuración, si es que no es así en la última versión o en la versión que ustedes tienen. Pero van a tener una URL para llegar a la API Fire, una URL para llegar al Swagger que tiene esos ejemplos de cómo se usa la API y una API para llegar una URL para llegar al browser. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es Snowden y por qué lo tenemos ahí? Como ya vimos antes, Snowden es un servidor de terminología y lo que es diferente a otros servidores de terminología que está especializado en Snowden, digamos. Se tiene todo lo que tiene un servidor Fire en el aspecto de las operaciones terminológicas, pero además tiene sobre todo soporte avanzado para Snowmed con SL, uno puede hacer queries sobre el contenido de Snowmed, puede hacer consultas jerárquicas mucho más rápidas, puede hacer extracción de datos mucho más precisa. Así que esa es un poco la diferencia de qué es el Snowmed. La API que tiene es una API totalmente estandarizada de Fire, ¿no? Y de la forma que ustedes lo cargan dentro del Docker, les viene preconfigurado ya con la edición en español internacional. Ustedes usan el Snowden en un país que es miembro de Snowmed o tiene una licencia de Snowmed, tienen otra forma de cargarlo y no usarlo en está precargada, que tendrían la edición nacional de Snowmed del país en que están o la que corresponde. Y una de las ventajas que tiene Snowstorm es que, como cualquier servidor Fire, el usuario le puede agregar contenido al servidor. Y lo que vamos a hacer para esta operación es mostrarles cómo uno puede agregar los mapeos con conceptos locales, puede agregar subconjuntos locales, que son los value sets, y uno puede agregar las terminologías locales, ¿no? Y esto hace referencia a los tres componentes del módulo Fire de terminología que ya venimos hablando en todas las llamadas, que son call system, value set y concept map. Entonces, call system es una terminología. Entonces, la edición, Snowmed es una terminología que a su vez tiene versiones. Entonces, la edición internacional, versión septiembre 2023, es una versión del call system de Snowmed. El Loink es un call system y la versión 2.75 es una versión de un call system de Snowmed. ICD-10 o CIE-10 es un call system y la versión 2019 es una versión de ese call system. Y las terminologías se representan de esa manera, pero cuando uno quiere acceder y operar con las terminologías en general, lo hace a través de value sets. Todas las terminologías tienen un value set implícito o explícito que es igual a toda la terminología. Entonces, cuando uno lo va a operar, lo usa. Los value sets pueden ser toda la terminología o pueden ser un subconjunto. Entonces, puede ser dentro de Gnome quiero ver los hallazgos, dentro de CIE quiero ver los problemas respiratorios, etc. Hay distintas formas de configurar los value sets. Y en el caso de los concept maps, es el recurso Fire que me va a exponer el vínculo entre distintas terminologías. Me va a permitir navegar, de decir, bueno, si yo tengo este código de Gnome, ¿cuál es el código correcto de CIE? Yo tengo este código local, ¿cómo lo mapeo Gnome? Etcétera. Y me permite navegar. Entonces, todo esto es repaso de lo que ya vimos. ¿Y cómo se usan estos en el subtrack que estamos viendo, ¿no? Se usan en distintos momentos de la conectatón, momento el ejemplo de uso. El más crítico es el del medio, es el de Concept Maps, ¿sí? Este es el que se va a evaluar dentro de la conectatón para ver conforman, y lo que tiene que hacer es, los datos que ustedes tienen almacenados en su historia clínica local, que puede estar codificada de X manera, para poder generar un recurso Fire estandarizado, tienen que mapearlo a el vocabulario estandarizado utilizando un Concept Map. Entonces usted dice, yo tengo CIE, pero me pide Snowmed,
lo mapeo a Snowmed. Yo tengo Snowmed, me pide SIE, lo mapeo a SIE. Tengo un término local y no me pide una SIE, lo mapeo a SIE, el término local a SIE. Y eso lo hago en una operación que se llama Translate, que es lo que está en la flechita. Es una operación que se hace con Concept Maps. Esa es la clave, esa es la piedra fundamental y es la más importante que vamos a utilizar. Además, hay otras operaciones que son las operaciones lookup en consistent, que sirve como para ver si un consistent tiene o no tiene un código. Y cuando uno quiere buscar dentro de un consistent de forma un poco más abierta, puede hacer expand, ¿sí? En general, la que más podrían aplicar ustedes sería expand para hacer data entry. Si tienen un usuario que está eligiendo una vacuna, por ejemplo, para ver las opciones de qué vacunas hay, pueden usar value set expand para que aparezcan todas las opciones. O si el usuario pone un filtro, pone SAR, hacen un value set expand por SAR y van a salir las vacunas del sarampión, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, el filtro es un parámetro de la operación expand. Estas son las operaciones que ustedes tienen que manejar más. El mapeo es para conformar a la guía de implementación, ¿sí? Cuando la guía de implementación esté cada vez más madura, hoy en día está más implícito, pero cada vez más madura, uno va a decir, si yo quiero crear el LAC, el IPS LAC, en la parte de diagnóstico tiene que haber un CIE10 y opcionalmente puede haber un SNOMED. Entonces voy a decir, bueno, tiene que tener un CIE10. Yo no sé si tengo un CIE10. Entonces uso el mapeo para conseguir el CIE10 que me pide la guía de implementación de IPS LAC. Podría ser que la implementación sea más precisa y no diga acá va un SNOMED. Te diga acá va un SNOMED del tipo de los conceptos de hallazgo clínico. Acá va un SNOMED del tipo de medicación. Entonces ahí uso los value sets, que tomo todos los posibles conceptos de medicación para encontrar el código correcto dentro del IPSLAC. Entonces un poco esto es cómo se definen en Fire las guías de implementación usando estos términos de Fire y cómo yo puedo cargar datos usando los mismos parámetros y las mismas restricciones y cómo puedo usar la operación translate para traducir de un code system a otro. La Conectatón es como un juego, ¿no? Entonces la Conectatón, sabemos la complejidad que tiene que todos ustedes empiecen a implementar una API Fire para sus terminologías. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer un juego, lo vamos a hacer con un vocabulario de mentira muy chiquito y vamos a basarnos en eso para demostrar cómo funciona. Con la idea de que la tecnología para que funcione es la misma. Entonces, si ustedes logran que esto funcione, ya están usándolo de la forma estándar y lo que hay que cambiar después es los code que estamos utilizando. Pero es mucho más fácil cuando acordamos unos code cortos, pequeños y simples que vamos a mapear. Entonces el equipo de Raxel definió, cuando pasen los casos clínicos que se van a usar en la Conectatón, definió, estos son los antecedentes relevantes, 20 antecedentes, estos son los diagnósticos relevantes, 20 diagnósticos, estas son las vacunas importantes, ni siquiera llegamos a 20 vacunas, son 16 vacunas. Estas son las alergias relevantes, estas son las medicaciones relevantes y los procedimientos, que me quedaron afuera porque quedaban todos muy chiquitos. Entonces, estos son los 6, como digamos, subconjuntos de esta terminología de ejemplo que se usa en la Conectatón. Después le pusimos, inventamos que esto es como una tecnología nueva, se llama Raxel, pero no es para usarla, o sea, es simplemente un ejercicio para poder después hacer los mapeos y manejar todo. Entonces lo que se hizo con esto fue crear unos Excel que permitan después para ser transformados a un recurso Fire, y una vez que esto se transforma en un recurso Fire, que yo pueda hacer una operación translate, como les había contado, sobre el servidor de terminología, y pueda ver la información que originalmente se cargó usando un Excel, ¿sí? Entonces, el Excel como una forma de ejemplo de jugar, de crear algo muy simple, un script en Python que transforma ese Excel en recursos estandarizados, y después la operación que hace el sistema es una operación estandarizada que se va a validar con Gazelle y en la Conectatón, que es la operación de traducir de un code system a otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven estas hojas que están cargando? Por lo más serio, ustedes ya las conocen, ya las cargaron, pero lo repasamos para que quede claro y por ahí ustedes tienen que hacer algo más si tuvieron algún obstáculo en la traducción, en la conversión o algo durante estos días. Pero esta es una planilla que tiene 6 solapas, ¿sí? Cada solapa es un dominio, de estos dominios que se van a trabajar. Cada dominio tiene primero en la primera columna el código y el nombre, ese code y antecedentes. Esta es la solapa de antecedentes personales. El primer código es el código inventado de Raxel, como el pivot. Y dijimos, bueno, este es el que inventamos, esta lista, y este es el texto inventado de Raxel. Después lo que siguen son 6 columnas para tener los valores en Snowmed, los valores en ICD, en la CIE, y los valores en Snowmed. Perdón, y en el local, en ICD y en Snowmed, ¿sí?
Entonces, para el H1, que es diabetes en esta terminología inventada, ustedes, en el sistema de ustedes, por ahí queremos saber cómo les dicen, para que ustedes puedan después mapear el sistema de ustedes a diabetes mellitus. Si ustedes no usan la terminología estandarizada, tienen códigos propios para decir qué es diabetes mellitus, acá ponen el código que ustedes usan para diabetes mellitus, inventado L1, como código local 1, ¿no? Inventado. Pero ustedes, si ustedes usan CIE10, por ejemplo, esto lo dejan vacío, porque directamente van a usar la siguiente columna, que es la de CIE10. Si ustedes usan CIE10, esto va a ser igual para todos. Entonces, en realidad, no tienen que cargar la columna de CIE10. La columna de CIE10 está precargada. En el momento que capturé esta pantalla, tenía códigos inventados de CIE10 acá, pero hoy ya tenemos los códigos oficiales cargados en la plantilla. Así que si van a ver la plantilla hoy, ya tienen los verdaderos códigos de CIE10 para cada uno de estos términos, ¿no? Entonces, si usan CIE10, dejan el código vacío y la columna de CIE10 representa lo que ustedes tienen en la base, local, en la base de su sistema. Si ustedes usan Snowmed, también dejan la de local vacío y la columna, esta H e I, van a representar lo que ustedes tienen en su sistema local. Entonces acá tiene como para antecedentes personales, tiene estas tres opciones. O uso CIE10 o uso Snowmed y no tengo que hacer nada. Y si tengo cualquier otra cosa diferente, aunque sea una terminología estandarizada con nombre, la ponen como local, ¿sí? Y esto nos permite después crear todos los mapeos de todo contra todo. Cuando van a vacunas, van a ver que en vez de CIE10 dice CIE11, porque vacunas las codificamos con CIE11 en la conectatón. Y cuando van a alergias, medicación y procedimientos, van a ver que acá hay unas rayitas porque las alergias, la medicación y los procedimientos no están ni en CIE11 ni en CIE10 y se usa directamente el nombre. Entonces están las columnas de nombre, pero no está la columna de CIE, está vacía en esas tres planillas, ¿sí? Entonces ustedes lo que hacen es van editando todo esto. Si ustedes quieren, pueden modificar la URI para el code system. Entonces saben que Fire, para identificar las cosas, antes en la época de CDA, entonces usaban los OID, que eran unos números largos únicos, pero tenía que asignar a una organización que los mantenía, era un lío. Entonces ahora Fire utiliza las URIs para identificar cosas. Entonces, cada una de estas terminologías tiene una URI, después le vamos a mostrar, y ustedes tienen que inventar la URI de su terminología local. Nosotros le pusimos nodox.org, inventando el nodo de la red de autopista de información latinoamericana, x.org/terminología. Eso fue lo que inventamos, digamos. Pero bueno, ahora vamos a ver después que hay algunas pequeñas salvedades. A ver, me puedo abrir la spreadsheet también para mostrarles cómo se ve. Fíjense que acá, esta es la versión nueva del template vacío. Acá ya tenemos códigos reales para diabetes E19, E11.9, I10. Y cuando vamos a la parte de vacunas, tenemos el XM4639 de sí, está todo bien cargado. Les van a ver que acá está bien cargado. Y acá van los códigos de ustedes en los casos que ustedes tengan códigos propios, ¿sí? El mensaje acá. En caso de que queramos actualizar los recursos dentro del servidor, ¿se usará el versionado? Y en ese caso, ¿cómo se manejará? Ahí está, eso les contamos. Pues ahora cuando hablamos de cómo los ponemos, les contamos eso del versionado. El- Esto es como se ve, ya les dije, y están los ejemplos vacíos. En estos que no hay códigos de CIE, van a ver las rayitas y lo dejan vacío con las rayitas. Está un poco chico esto seguramente para ustedes, pero ya lo mostré. Así que si quieren hago así en view, zoom in. Así es como se ve y diagnósticos y C11. Entonces, volviendo a la presentación, este era el trabajo que ustedes estuvieron haciendo esta semana, que ahora probablemente estén viendo cómo subirlo, entonces cómo compartirlo. Cuando ustedes lo corren en ese proceso de conversión, ¿sí? Hay un script que en base a este Excel genera 39 recursos file. Encontramos algunos problemas inesperados en este script. Algunos eran que estaba diseñado de forma tal que andaba bien en las máquinas con Mac o Linux, pero no en las máquinas con Windows. Empezamos a actualizar todas esas cosas que eran especiales del sistema operativo, pensamos que iba a ser más transparente, y no sé si funcionó del todo, porque recién hablaba con Lucía que tampoco lo había podido terminar de correr. Así que es posible que tengan algún problema para correrlo en Windows. Si sigue habiendo problemas, podemos seguir refinando el script para eliminar cualquier dependencia que tenga con archivos. Había uno que era la carpeta temporaria, había otra la forma de poner las comillas, etcétera. Pero bueno, si, ustedes nos dirán, si les trae problemas, seguiremos refinando hasta encontrarlo, o por ahí los chicos monitores pueden ayudarlos. Yo estoy dispuesto por Slack, me pueden avisar, mandarme el Excel y vemos cómo lo corremos y algo. Pero es un script open source, ustedes lo pueden ver. A ver, el primer error, que era un error de comillas, los mismos chicos se dieron cuenta dónde estaba el error, que Windows no andaba, y lo corrigieron y pudieron correrlo, por ejemplo. Así que también pueden ir tocar un poquito el script.
Pero al correr la conversión desde esto, la versión default lo que hace es pone el contenido de cada una de estas hojas, lo junta para los códigos locales y arma una gran terminología local, que tiene adentro mezclados diagnósticos, antecedentes, procedimientos, medicaciones, de los que ustedes hayan cargado. Si hay una vacía, la saltea. Eso genera 4 call systems nuevos, porque el NoMST ya existe. Genera el CIE10, que ya que hace un fragmento, o sea, todo. El servidor de terminología no va a tener el CIE10 completo, va a tener los códigos de CIE10 que utilicemos en los mapeos de las páginas 1 y 2. Ese es un fragmento del CIE10. Hace un fragmento del CIE11, que también es un fragmento porque no tiene todo el CIE11, tiene los códigos que se usan en la página de vacunas. Entonces ustedes pueden usarlo como si fuera una terminología, pero en realidad es un fragmento de la terminología. Después genera el sistema local, que une todo eso, todas las locales de todas las páginas, y genera el de Raxel, que se usa como referencia, pero que no es para usar técnicamente en sí. Y luego genera 23 value sets. Esos 23 value sets son, por ejemplo, de ICD10 genera uno que tiene todo ICD10 y después genera y nada más. Para ICD11 genera uno que tiene todo ICD11 y nada más. Pero para el local genera uno que tiene todo y otro que tiene uno para cada uno de los dominios. Todo, un value set que tiene solo las vacunas, otro value set que tiene solo las medicaciones, para poder usarlo para cargar una página u otra. Lo mismo para Raxial, lo mismo para Snow. Entonces por eso se suman 23 value sets. Y después hay un mapeo de todos contra todos, donde decimos, si yo quiero ir de CIE10 al local, tengo un mapeo que va de CIE10 al local. Si quiero ir de CIE11 al local, tengo un mapeo. Si quiero ir de local a CIE11, tengo un mapeo. Entonces se hacen todos contra todos y eso genera 12 mapeos que se generan automáticamente a partir de leer las tablas. La simplificación de esto es que uno lo carga de una forma que lo pueda entender y después se genera hasta 39 recursos, que son muchos para manejarlos naturalmente. Las URIs que identifican los cosistentes que tenemos cargados son las 4 URIs estandarizadas, tres estandarizadas, que son la de Snowmed, la primera, la segunda es la de CIE10, esa es la URI de CIE10, sí, está aceptada en todos lados en Fire. La siguiente es la URI de CIE11, que es muy distinta a la de CIE10, pero es porque, como es más moderna, ya tiene el dominio propio de OMS y todo OMS ya está abrazando y utilizando Fire. Y es la URI que identifica la versión MMS de CIE11. Entonces vieron que MMS es una linearización, CIE11 tiene varias linearizaciones y una de ellas es MMS. Entonces, es la URI exacta para usar el MMS, que es el que va a usar todo el mundo para codificar en general para causas de mortalidad y todo eso. Después está la URI inventada para la conectatón, que es esa Raxel conectatón, y está la URI de su terminología local, que si no la cambiaron en la primera página, es node-x.org/terminología. Si ustedes quieren, la cambian en el Excel y tienen la propia. O sea, argentina.org.barra-terminología, lo que usted quiera. ¿Sí? Entonces, una vez que tienen eso, queda cargado todo eso. Hubo un comentario en los grupos que era, ¿qué pasa si yo tengo el mismo código en un diagnóstico que en un antecedente o en una vacuna que en un diagnóstico? Son sistemas locales independientes, pero como, por ejemplo, empecé a numerar de uno. Entonces el diagnóstico 1 es diabetes y la vacuna 1 es la vacuna para el sarampión. Tienen el mismo código, entonces no pueden estar dentro del mismo code system. Esto complica un poco más. Entonces dijimos, bueno, vamos a actualizar el script para que en lugar de crear un call system para todo lo local, cree un call system por dominio para lo local. Acá también es discutible si antecedentes y diagnósticos es un dominio o son dos, porque en realidad van los mismos códigos, generalmente dan antecedentes y diagnósticos, pero bueno, suponemos que como es local, alguien puede haber usado diferentes terminologías para antecedentes y diagnósticos. Entonces por eso lo mantuvimos separado. Esa modificación que existe ahora, que permite correr eh, la conversión con un parámetro especial que está ahí en el manual, que es split CS, split call system, menos split CS. Si la corren con menos split CS, en lugar de generar los 39 recursos que generaba antes, ahora genera 66 recursos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de generar 5 call system o 4 call system, genera 9 porque genera un local para antecedentes, un local para diagnóstico, un local para vacunas, un local para medicación, un local para procedimiento, y así, son 6 en lugar de 1. Entonces son 5 más, 9. Los value set no cambian tanto, porque ya estábamos haciendo el value set por dominio del local, así que eso más o menos quedó parecido, pero el todos contra todos cambia, de 12 se va a 34, ¿sí? Porque ahí tenés 4 locales, pero en realidad no tenés a un local solo, tenés de CIE10 al local de diagnóstico, de CIE10 al local de antecedentes, de SNOMED al local de diagnóstico, de SNOMED al local de alergia, de SNOMED se va repartiendo. Entonces todas esas combinaciones generan 34 con CEPA.
Entonces lo que hace es que se generan 66 recursos Fire, ¿sí? Y acá es donde apreciamos el valor del Fire Package, porque el Fire Package lo que hace es comprimir todo eso adentro de un zip, ¿sí? Y permite que... Ahí me hacen otra pregunta, ahí veamos la pregunta. Y en el zip permite adjuntar todos estos recursos dentro del mismo zip y subirlos todos juntos al servidor Fire. ¿Cuándo se generan? Me había preguntado antes por el versionamiento. ¿Cuándo se generan los recursos Fire? ¿Sí? Automáticamente el script está poniendo una versión fija que es la versión 2024. ¿Sí? Así que lo que va a pasar es que cuando lo vuelvan a subir, lo va a reemplazar. Ustedes pusieron una versión distinta, se acumularían las distintas versiones porque todos los concept maps, los conceptos de están versionados. Nuestra versión 1, 2, 3 y va acumulando las diferencias. Pero en este caso estamos hardcodeando la versión, así que en realidad lo que va a hacer es cuando vuelvan a subir, se va a reemplazar. Si ustedes suben una versión sin el split y después otra versión con el split en el mismo servidor, cuando suben la del split va a borrar y va a volver a escribir, pero hay cosas que no van a machear, porque ya no hay un cosystem entero para local, entonces ese se va a quedar. Y puede ser que se dupliquen algunas cosas. ¿Sí? En general conviene empezar de cero, o conviene borrar desde Elasticsearch todos los índices y colecciones que empiezan con la palabra file, para arrancar de cero. Pero bueno, en general la mayoría va a usar el que no tiene split, que es más simple, que tiene los 39, y el que tenga que usar el split lo va a usar y va a estar un poquito más complicado con 66, pero eso no se nota, excepto en el momento de tener que decidir cómo escribo los parámetros de los mapeos. Y acá está lo del código del COVID, que me pregunta, consulta, dice Miguel, cuando tenemos varios códigos para un mismo código, por ejemplo, tenemos 9 códigos para COVID, pero en planilla solo tenemos uno. Como es un ejemplo, lo más simple es que incluyan uno solo en el ejercicio. Poner el que vos quieras y poner un código de COVID de los tuyos acá, y cuando haces el trabajo en la conectatón te restringís a ese. Este es un ejemplo de 20. Además de los 8 extra de COVID, tenés 50.000 códigos más para otras cosas, otras enfermedades que no usamos en la conectatón. Entonces la respuesta más simple es decir, elegí uno y ese es el que usás en la conectatón. Si vos decís, no, bueno, por la forma que yo voy a conectar mi sistema, tengo que usar los 8 códigos de COVID, no tengo otra manera de hacerlo. Bueno, ahí lo que tenés que hacer es duplicar, agregar líneas. Puedes agregar líneas, la H21, H22, H23, seguir agregando más códigos de H1, eso lo seguís numerando. El código de Raxel tiene que ir creciendo, pero mantenés el código local que vos agregás y ponés el mismo código de CIE10. ¿Sí? Entonces ahí decís, o el mismo código de no. Si los códigos que agregaste tienen uno diferente de CIE10, lo puedes también representar. Pero la idea un poco del juego de la conectatón es restringirse a un conjunto chiquito de códigos. Así que bueno, se pueden agregar, se pueden dejar en blanco, si ustedes no tienen un código para esto, lo dejan en blanco. Y se pueden agregar líneas, pero agregar líneas implica también aumentar los números estos de la H de este lado. ¿Sí? Así que eso, vaya llevándolo para allá y fíjense cómo va quedando. Fíjense que en la página siguiente esto no se superponga para el código. Capaz lo que conviene es ponerle en vez de H.21, ponerle H1.1 en vez de H21. Eso va a asegurar que no se repita, porque capaz que el H21 ya está en la página de diagnósticos, ¿sí? Porque capaz que es correlativo y va para allá. Entonces, por ahí lo más sabio es, si yo tengo otro tipo de diabetes insulino requeriente, agrego una línea en el medio que diga H1.1, le pongo el código local que yo tengo que es nuevo, el mismo CIE10, el mismo no. Ustedes hacen eso, después lo pueden correr y va a funcionar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo usamos todo esto, para qué hacemos todo este esfuerzo, ¿no? Las URIs, cuando corro el modo split, ¿sí? Que me va a dividir todo el contenido, van a ver que las URIs, en vez de ser barra terminology, que es lo que teníamos antes, ahora en vez de tener un consistent, tengo 6 consistentes. Y son barra terminology, barra antecedentes, barra terminology, barra diagnosis, barra terminology, barra vacuna, barra terminology, barra alergia, barra terminology, barra medicación, barra terminology, barra procedimiento. Es interesante porque ustedes también se van familiarizando con esta forma que tiene Fire de crear terminologías, darles una ID, identificarla, poder usarlas, etc. Entonces, bueno, una vez que tienen eso, van a poder empezar a usarlas. Otras URIs significativas, que estas son para los dos, son las URIs de value set, ¿sí? Así como yo tengo una URI que identifica un code system, también puedo tener URIs que identifican value sets.
Las URIs tienen un valor de esto de que son humanamente legibles y compartibles. O sea, si yo tengo mi servidor de tecnología y vos tenés el tuyo, y los dos subimos el mismo value set al servidor, hacemos un post, subimos el value set. Al subir el value set, el servidor le va a asignar un ID automáticamente de acuerdo a la política que tiene. Hay servidores que tienen un ID correlativo. Tengo tres value sets, cuando agrego el cuarto va a tener el ID 4. Si hay servidores que tienen una UID, entonces cada vez que lo inserto me da un ID largo, repetible. Entonces hay distintas políticas para generar IDs. Entonces, cuando yo hago una operación sobre un value set, y yo quiero compartir la operación con vos, decirte, mira, esto es una expansión de este value set, probala en tu servidor. Si yo uso el ID, cuando vos lo expandís, te expande otro value set, porque el ID va a ser distinto entre cada servidor. Entonces la URI es como una constante que permite que nos refiramos al mismo value set en diferentes servidores. Esto nos permite compartir value sets y tener reglas o tener queries de ejecución que son compartibles, ¿sí? Entonces, cuando vemos cómo se generan los value sets, la lógica del script de conversión de Python va inventando los nombres en base a qué está incluyendo. Entonces, por ejemplo, este raxel.org barra fire barra valueset barra alergia local bs es una URI que va inventando el script para decir que es para el code system local, este es el value set de alergias. ¿Sí? Y por eso pone BS al final. Para lo mismo, para alergias BS, cuando no dice nada, no dice ni local ni CIE, es porque ese es Snowman. Eso es algo que el script por ahí debería ponerle Snowman, pero quedó hecho así desde el inicio. Entonces, cuando ven que dice alergias local, es local. Alergias BS, plano, es Snowman. Si ven que dice CIE BS, es CIE 10. Pero como no tiene alergias, ningún dominio, esto quiere decir que es completo. Toda la CIE está metida dentro de ese value set, la CIE 10, el fragmento que utilizamos para la demostración, que son 20 códigos. Para la CIE 11 también está toda CIE 11 dentro de este código. Solamente los 16 que usamos para vacunas, el fragmento, pero están ahí las 16. Y este, como no ven el nombre, es el completo de Snowman, que en realidad no es el completo de todo Snowman, sino es el completo de los, no sé, 80 códigos de Snowman que usamos en la conectatoria, ¿sí? Pero all quiere decir que no está limitado a un dominio en particular. Y así ustedes van a mirar y van a ir viendo cómo se ven los archivos. Déjenme compartirle cómo se ve eso. Entonces, acá con el coso de... vamos a hacerlo con este. Este es. Sí, este. Ahí estoy compartiendo el VS Code, ¿no? El entorno de desarrollo. Este es el script de Python que ustedes van a ver. Es un poco repetitivo porque es muy declarativo. Es hace tal valor set, hace tal cosa, hace tal otro. Pero bueno, tiene funciones para la operación más técnica. Pero lo que ven acá son todas las instrucciones que tiene que hacer para extraer y comparar. Si yo, cuando corre, genera esto que es el TGZ, ¿sí? Que es el archivo compactado del paquete de Fire, y cuando lo abren van a ver que el TGZ en realidad es un zip que tiene algunos archivos y una carpeta. Tiene un archivo de package.json que dice cuál es el contenido que tiene, todos los value sets, y acá pueden ver todo el índice. Ustedes me decir, por ejemplo, un value set cualquiera. Diagnósticos Raxel value set es el value set que tiene los diagnósticos del consistente de referencia de Raxel. ¿Sí? O medicación local value set es el value set que tiene la medicación del ecosystem local, el dominio de medicación del ecosystem local. Y también hay un index más técnico que es el que se usa para usar en el servidor, tiene los IDs, tiene un poquito más de datos, y después tiene los value set propiamente dicho. Si uno se mete acá, va viendo cada uno de los value set. Ves que el alergia local value set es un value set del sistema local de alergias, no, node.x-x.org alergias, y que tiene esta lista de términos incluidos, que son las 20 alergias. Lo pueden ir mirando acá. Después van a ver que en Code System están los 9 Code System, con un Code System separado para cada uno. Ve que la versión siempre es 2024. Y cuando van a Concept Map, ven todos los Concept Map de local a alergias, local, las alergias locales a Raxel, las alergias locales a Snowman, los antecedentes locales a CIE, los antecedentes locales a Raxel, medicación local a Raxel. Después acá tenés Raxel a los procedimientos locales, Snowman a antecedentes locales. Todo esto se genera automáticamente en base al Excel. Entonces vamos a volver a la presentación. Eh, acá.
Entonces ahora lo que podemos ver es empezar a ver cómo utilizar todo esto, ¿no? Para utilizarlo lo que tengo que hacer es subirlo a el Snowstorm. Subirlo al Snowstorm es un post. De nuevo, cuando ustedes ven las instrucciones, están preparadas para Mac o Linux y sugiere hacer un curl, que es una operación de la línea de comandos que no anda en el Windows default. Si ustedes instalan, creo que los PowerToys o los administradores de comandos más avanzados, que son como las herramientas más de desarrollador de Windows, de golpe tienen curl y tienen bash, tienen todas las operaciones tradicionales. Entonces lo pueden hacer con esas operaciones más avanzadas. Si no, lo pueden hacer con un Postman, ahí van a ver cuál es la URL, o con cualquier otra herramienta que les permita hacer un post al servidor. Es un post a una URL determinada del servidor y eso genera que se importe dentro del Snowstorm los datos. Y cuando lo ven en el log del Snowstorm, ven que dice hacer el post y devuelve vacío. Eso es todo. Si no hay un error, no va a decir nada. Pero si van del lado del log del Snowstorm, van a ver que dice el Snowstorm recibió un paquete, tiene 66 recursos, importando los value set, importando los concept map, van a ver ahí una listita de todo lo que está haciendo el Snowstorm. Es bastante rápido igual, porque todo es chiquito, como un ejemplo, todo es chiquito. Y lo otro que le dijimos que tenemos es el Swagger. Y esto es importante porque es como para simplificar un poco la explicación de cuáles son las APIs que usamos. Y el Swagger este lo diseñamos especialmente para estas tutoriales de la Conectaton. El Swagger tiene operaciones de consistent, de value set y concept map. Perdón, tiene primero los requests normales de consistent, value set y concept map, el get normal para ver todo lo que hay. Y después tiene operaciones específicas, como la expansión de un value set, la traducción de un concept map, el lookup de un código en el code system, o la validación de un código en el value set. Ese no lo mencionamos, pero usted ya es muy border para el caso de ustedes, pero usted dice, quiero ver si esta medicación está incluida dentro del value set de medicaciones de nombre. Entonces le manda el código, el value set y lo hace. Lo que tienen estas operaciones, que es interesante, es que utilizan las URIs que estuvimos mirando, los identificadores de recursos. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar algunos ejemplos y después lo vamos a ver un poquito en vivo y escuchamos un poquito las preguntas. Si yo quiero buscar, vamos a pensar en el primer paso que es el opcional que ustedes tienen para la Conectaton, donde yo uso el servidor que tengo ahí para entrada de datos, para buscar cosas para data entry. Entonces digo, quiero buscar adentro de mi set local de alergias cualquiera que empiece con amox, ¿sí? Entonces escribo la palabra amox adentro de filter y acá la mayoría de los value sets están incluidos dentro de los ejemplos, pero si no está, ustedes pueden escribir acá abajo y reemplazar el valor en el get del Swagger. Entonces, con estos dos parámetros, que es la URI del value set y el filtro, ustedes pueden ejecutarlo y entender los resultados. Y acá vean lo interesante de que hablábamos antes de no usar el ID, sino usar la URI. Porque lo que hace eso es que este query que yo estoy haciendo acá funcione en todas sus computadoras, no que no funcione únicamente en mi computadora porque tiene mi ID que es irrepetible, porque cuando ustedes lo inserten va a cambiar el ID. Como usamos la URI, esto me hace una expansión real. Entonces encuentra que dentro de ese value set, con el filtro de amox, sale amoxicilina. Si en vez de amox acá pongo ASP arriba, que es el último parámetro del filtro, le aprieto Enter, no sale nada, porque no hay una de aspirina, parece. O si pongo Aller, salen todos. El huevo, el Propofol, entonces yo pongo acá Prop, sale Propofol. ¿Sí? Entonces, esto es el endpoint que les permite a ustedes implementar autocomplete, la búsqueda, etcétera, para un campito de ingreso de datos. Y los valores que van a poner van a ver que están ahí para elegir dentro del coso y son todos los valores que vimos recién adentro de la carpeta esa que dice value set. Todos esos que están ahí son todos los que pueden usar para filtrar. Por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de buscar en el value set de SNOMED, del local uso el de SNOMED? Y ahí la misma operación. En el de SNOMED me sale alergia a la amoxicilina en inglés y con el código de SNOMED y el system de SNOMED. ¿Sí? Esta es la diferencia. Este es el otro, que tiene el system del código local de alergias, el código L80, etc. ¿Sí? Entonces, estos son dos ejemplos de cómo ustedes pueden usar el Swagger para demostrar eso y pueden obtener estas URLs. Estas URLs son las que integrarían adentro de sus aplicaciones. Y acá viene como lo importante, que es lo que se va a validar y lo que se va a certificar, que es el uso de los mapeos entre code systems. ¿Sí? Entonces acá los tres parámetros que se necesitan son
Code System y Target System. En una versión anterior del Swagger decía Target nada más, en lugar de Target System, y eso traía algunos problemas. Bueno, no es exacto. Funcionaba porque el system funciona, el código también, entonces el filtro era más o menos funcional, pero por ahí salía más de una opción. Tiene que decir Target System, ¿sí? Entonces, ustedes, si tienen la versión vieja, pueden generar la URL, tocar acá y cambiarle System por Target System y van a ver qué anda. Y si no, pueden actualizar el Docker para tener la última versión y preguntarle a los chicos cuál es y cómo la obtienen. Y de ahí van a tener el Swagger correcto, que es el Swagger que dice Target System. Lo que tiene interesante es que de vuelta estas consultas pueden ser independientes de en qué servidor Fire corren. ¿Sí? Por más, si tenemos los mismos datos cargados, van a andar en mi servidor o en tu servidor, porque no estoy dependiendo de los IDs. Entonces pongo el ID de la terminología, ese sí es un ID que depende, no depende de los IDs de recursos. En fin. El ID de terminología quiero ver, yo tengo L62 en mis códigos locales de alergia, ese es el system de ese código. ¿Sí? En mi tabla de códigos locales de alergia tengo el código 62 y quiero saber cómo se representa esto en Snowmed. Lo elegí de la lista acá, puse la URI de Snowmed. Entonces uso mi código local, la URI del vocabulario y la URI de Snowmed. Este es un ejemplo donde yo corrí los datos que tengo acá en mi servidor local, son datos con el split. ¿Sí? Como tengo el split, acá va a terminology barra alergia. Si no tuviera el split sería terminology solo. ¿Sí? Así que esto ven cómo yo corro esto, toco acá y me sale esto. Dice parámetros, hay un match y ese match es que el equivalente a ese que puse yo, que era el T62, era el L62, es la alergia a la amoxicilina en Snowden. 294.505.008. ¿Sí? Si yo acá en vez de L62 lo cambio y pongo L63, pues son correlativos, así que debe existir también, es la alergia a los analgésicos no esteroides, a los AINES. ¿Sí? Y si ustedes dicen, ¿qué era el L63? Adentro puedo hacer un lookup. Ahora vemos cómo se hace. Por ejemplo, les muestro eso. Acá vamos al Fire, ¿no? Al Swagger, quiero decir. Entonces acá están los componentes principales. Ustedes dicen, ¿qué era el L63? ¿Cómo se llama? Entonces acá buscas tu código. Este es el código local. Vamos a poner probar. Y acá es el barra alergia, porque dijimos yo tengo la versión que tiene todo dividido. Entonces, pero esto no tengo la operación lookup. Este es el call system general. Este es el call system general. Pero si yo quiero el lookup, está acá abajo. Ahí está, lookup. Y acá pongo el local. Me tapó acá el botón. Ahí está. Pongo el local. Local. Pero no es este el local que tengo yo. Vamos a tomar de arriba, porque no es ese. Es este. Entonces digo, para este call system, pongo el valor así. Quiero ver el L63 y ejecuto. ¿Sí? Y acá me dice que el L63, en la versión 2024 del Call System de alergia, se llama alergia a analgésicos no esteroideos. ¿Sí? Esto es una operación de lookup sobre un call system, para entender cómo funciona un call system. Entonces, acá lo que le estoy pidiendo es el mapeo del L62 o L63 desde la terminología de alergias a Snowmed. Tocamos acá y vimos que salió el código. Lo mismo, si yo digo, quiero obtener el CIE10 para mi código de alergia local L21, ¿sí? Entonces acá ejecuto eso, digo que quiero ir, no, es de diagnósticos, no es de alergias, el L21 de diagnósticos a CIE10. Toco acá y vemos que en CIE10 se llama K3, ¿sí? Y eso lo estoy haciendo en la operación siguiendo los parámetros obligatorios de cada una de las operaciones. Lo mismo para CIE11, acá estoy usando códigos inventados, tanto de CIE10 como CIE11, porque todavía lo cargué con los datos viejos. Pero acá yo digo, yo tengo el código I5 o el código complejo de CIE11, que viene de CIE11, y quiero ver qué código tiene en las vacunas locales. Estas son las operaciones que yo voy a hacer en una conectatón cuando yo recibo un certificado de vacunas, por ejemplo, que está en CIE11, y yo lo que quiero es una de las vacunas incorporarla al registro de vacunas del paciente. Si tengo una historia clínica electrónica, el paciente es nuevo, está vacía la lista de vacunas, pero gracias al IPS puedo pedirle las vacunas a alguien más. O el paciente vino con un QR que yo escaneo y me muestra el IPS. Entonces yo le muestro el IPS al médico, el médico mira las vacunas que tiene el IPS y dice, bueno, yo estas las voy a cargar, pues ya acordarme que las tiene, no quiero pedir el IPS cada vez que el paciente vuelve. Yo que se dio la vacuna de sarampión, que se dio eso, yo la voy a cargar. Entonces va tocando cada una de las vacunas
que a él le parece importante y las va incorporando a la historia clínica electrónica, en un clic, sin hacer nada, muy rápido. Pero ustedes guardan la vacuna con el código local y la vacuna viene con el código de C11. ¿Sí? Entonces lo que vos tenés que tener es cuál es el código local que tengo que poner para esta vacuna que viene de afuera. Entonces, eso lo haces con este mapeo. O sea, decís, este es el código C11, esta es la vacuna, tomás el código local y lo vas insertando adentro del sistema de ustedes. ¿Sí? Este es el caso de uso de usar el IPS compartido o el certificado de vacunas compartido para agregar esos datos que vienen a ese documento electrónico adentro de mi sistema. El anterior es el caso inverso, es decir, yo guardo las alergias o los diagnósticos de códigos locales, tengo L21, y cuando voy a hacer el IPS me pide el diagnóstico en CIE10, y yo no tengo el CIE10, tengo L21. Entonces usás el mapeo para pasar de L21 a CIE10 o de L62 a SNOMED. Y esos son los casos. Entonces la idea es jugar un poquito ahora con el Swagger para mostrarles lo mismo. Así como vieron acá, eh, tratamos de poner lindos ejemplos acá en las cargas, pero son ejemplos, algunos pueden funcionar, otros no, fíjense bien cómo los van a utilizar. Y el que más interesante es el de traducir, este de acá, donde yo digo lo que estábamos hablando. Yo voy a probar y puedo poner que tengo el local L22, que es un diagnóstico, y lo tengo en el local barra diagnósticos, porque barra diagnósticos, y lo quiero pasar a SNOMED. Y lo ejecuto y veo acá abajo y me dice que es NOMED 53084003. Digo, ah, no, pero no quiero pasarlo, no, quiero pasarlo a CIE10. Y lo ejecuto y te dice que es K4. Tampoco es el código válido de CIE10. Usamos ejemplo. Pero acá ven cómo funciona, ¿no? Entonces, con esto, ustedes lo que hacen es ir probando, jugando con esto. Acuérdense que pueden modificar los valores para decir exactamente. Ustedes cambiaron la URI de su coso local, tienen que poner la que ustedes eligieron acá. Y siempre acá abajo, donde dice request URL, ¿sí? Ustedes van a tener esta línea, que es la que ustedes tienen que usar adentro del código para implementar esto. Si ustedes, adentro del código de ustedes, acá en vez de L22 ponen una variable, y lo incorporan para hacer dinámicamente la conversión entre el código local y el node. Pero la estructura está ahí. O sea, esta es la variable. El source y el target son los mismos. Se lo pueden ir manejando. O no, son variables también de acuerdo a lo que ustedes estén haciendo. Depende de cómo quieran programar. Pero me refiero que con esto pueden ver cómo funciona y lo tienen en línea. Así que bueno, un poco el objetivo de esto es eso, es este repaso, asegurarnos de que todos hayan podido hacerlo. Y lo que sigue ahora, lo que sigue, digamos, para ustedes, como filosofía, es que el objetivo de esto es mostrarles estas ideas, mostrarles cómo funciona, y que ustedes puedan llevárselo y continuar con esto en sus sistemas locales o buscar la oportunidad. A veces uno no va a cambiar toda la forma que funciona el sistema de un día para otro, pero a veces vienen etapas de renovación de los sistemas o vienen sistemas más pequeños que uno tiene que hacer satélite y no los puede hacer de otra manera. Entonces la idea es que ustedes se vayan inspirando en esto para pensar cómo sería incorporar estos estándares como algo cotidiano y normal dentro de sus sistemas. Ya no usarían un Excel. Esto del Excel es un juego que hacemos por la Conectatón y para tener el ejemplo. Pero lo que sí usarían seguramente es una base de datos. Ustedes deben tener en las bases de datos propias las mismas terminologías que están poniendo en el Excel, las tienen cargadas en una tabla, en su base de datos. Entonces ahí el script de Python tienen que generarlo ustedes a su manera, se pueden inspirar en esto, pueden copiar pedacitos, pero tienen que generarlo a su manera, y puede no ser Python, puede ser el lenguaje que ustedes quieran, pero es un script similar que tiene que leer una tabla de diagnóstico que ustedes tienen en una base de datos y tiene que generar el recurso FIRE con el call system, y tiene que generar los value set que correspondan, y tiene que generar los mapeos que correspondan, ¿sí? Leyendo los recursos que ustedes tengan. Y en base a eso, tienen que generar un paquete de Fire, y en base a eso ustedes pueden subir esas terminologías adentro del snowstorm de producción que ustedes tengan. Y ya pueden empezar a utilizarlo dentro del sistema de ustedes. Entonces, un poco esto es como lo que se llama un toy problem o un proof of concept, un juego en el cual uno resuelve los problemas con toda la complejidad, pero en una dimensión pequeña. Entonces, cuando uno lo tiene que llevar a la realidad, en realidad no es más complejo, porque es más o menos lo mismo que ya hicimos, pero sí tiene otro volumen. Entonces hay que pensarlo de otra manera, tiene que ser más sostenible. A ustedes les va a pasar que por ahí en estas tablas van agregando códigos periódicamente. Y
tienen un sistema de data entry que permite que vayan creciendo los códigos de procedimiento, los códigos de medicación o los códigos de diagnósticos. Entonces esta conversión se tiene que ejecutar periódicamente, ya tienen que actualizarse las cosas. O sea, también hay un aumento de complejidad en esto de manejo del tiempo, pero lo que está resuelto, digamos, en el juego que hacemos es la idea de que esta representación se tiene que convertir a una representación pura de Fire. Y cuando uno tiene una representación pura de Fire, lo puede poner en un servidor estandarizado. Cuando uno lo tiene en el servidor estandarizado, puede usar APIs estandarizadas para hacer las operaciones terminológicas. Y una vez que está en ese mundo, es mucho más fácil recibir un documento de alguien que no conozco con otras terminologías y encontrar la correspondencia. O es mucho más fácil mandarle el documento a otra persona y no usar mis propios códigos, sino usar códigos estandarizados, que es un poco la filosofía de la Conectator. Así que bueno, no hay otra clase de terminología, a menos que después surja la necesidad, podemos armar algo, pero no hay otra planeada. Lo que sí estamos trabajando en el Slack con ustedes, con los monitores, con el que quiera, así que también nos pueden contactar, mandarnos mail, lo que ustedes necesiten para ayudarlos a que llegue todo bien. Pero tal vez hagamos algo más, no sé si después lo dejo un poco a los chicos. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quieren ver algún ejemplo de algo andando? Lo que sea. En el chat hay una. Aló. Estamos tranquilos, Carlos, parece. No hay Ya está respondida, creo, la del chat, fuera de los múltiples códigos. espera, puede ser que yo me escuche porque se me apaga el auricular. ¿Me escuchas, Alejandro? Ahora te escucho. ¿Alguien habló antes? No, sí, Pablo decía que en el chat había una pregunta, pero es la que ya respondiste de los Es la que múltiples ya códigos. respondí, exactamente, sí. No, bueno, si no hay más preguntas, tal vez podamos dar por cerrar la sesión. Agradeciéndote, por supuesto, Alejandro, por las excelentes 3 sesiones que hemos tenido y bueno, mencionándole también a los participantes de la Conectatón, que Alejandro nos va a estar acompañando de aquí hasta la Conectatón también, así que tenemos de hecho ahí un trabajo interno con el equipo de monitores que ustedes ven semana a semana. Así que también tenemos su apoyo, digamos, en el camino que queda, que cada vez se nos hace más corto. Y bueno, estamos ansiosos de poder testear esto en el evento, por supuesto. Excelente. Bueno, damos por finalizada entonces la sesión, Alejandro. Muchas Bueno, gracias. Muchas muchas gracias gracias a a los todos. participantes. Recordar que quedará disponible también esta sesión junto a las 2 anteriores. Que tengan muy buena semana y nos estamos viendo. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buena tarde a todos. Así es.